reacción adversa que mostraron todos los países, casi sin excepción, frente a la nueva política arancelaria de los Estados Unidos. Vamos a estar analizando este tema con Ezequiel Vega, analista de comercio internacional, quien ya está en línea. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, me gustaría meterme de lleno en este tema, pero sobre todo en lo que hace a la Argentina. Recién tratábamos de establecer qué sectores económicos, dado como están las cosas hoy, estarían entre los ganadores y los perdedores frente a esta decisión de los Estados Unidos. Se sabe que hay algunos que pueden quedar en mejor posición relativa, ya que les sube el arancel, pero a nuestros competidores tal vez les suba mucho más. Y algunos directamente con este nuevo arancel, con este agregado del 10%, tal vez queden fuera de carrera. ¿Quiénes son ganadores y perdedores con lo que sabemos hasta ahora? Bueno, es importante resaltar primero, digamos, cuál es una lista de cuáles son los productos que Argentina exporta, ¿no? A Estados Unidos, o cuáles son los más relevantes, los más importantes. En los últimos 20 años, más del 30% lo han representado el petróleo y sus derivados. Luego, en segunda posición, el aluminio y el acero. Y en tercer lugar, las bebidas y derivados también. En esto, en primer lugar, al primer sector, el que es el tema de los hidrocarburos, eh, bueno, creo que obviamente con el arancel que va a tener Argentina va a ser del 10%. Obviamente, en comparación con otros países que también proveen petróleo a Estados Unidos, como bien vos mencionabas, Argentina queda en una posición que no es tan desfavorable. Sumado que el precio del petróleo posiblemente en las próximas semanas, en los próximos meses, suba el precio del barril. ¿Sí? Todos esperamos que el precio del petróleo del barril se mantenga en este rango de $60 aproximadamente, o inclusive a la baja, a la expectativa de que la guerra entre Rusia y Ucrania se detenga. Y eso iba a disparar el precio a la baja. Ahora, con este anuncio, se espera que el precio suba del barril, y eso implicaría que las acciones de las empresas argentinas como YPF y Vista suban en la bolsa argentina, ¿no? Y también en la bolsa de Wall Street. Después, lo que es el aluminio y el acero es el más afectado. ¿Por qué? Porque recordemos que, aparte del arancel del 10% que ya va a tener Argentina, se le suma el 20% de arancel promedio al aluminio y el acero que había anunciado Trump hace 2 semanas atrás. Es decir, un 30%. Es decir que, obviamente, lo que va a ser más atractivo va a ser invertir en Estados Unidos, ya que, sumado al tema arancel, Trump está anunciando recorte impositivo para los sectores empresariales, lo Bien. cual él tiene esta gran ambición justamente de reactivar la industria manufacturera norteamericana. Bien, con lo cual allí la ambición de Trump sería, como no le puedo vender a Estados Unidos, voy y me instalo allá. O sea, que las grandes corporaciones tomen esa decisión. Ahora, ¿qué pasaría con países como la Argentina, donde hoy, digamos, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas que hacen exportaciones a Estados Unidos, que tal vez no sean relevantes para la cuenta global, pero por supuesto lo son para su propia posición? ¿Hay empresas que van a quedar fuera de carrera? Yo creo que va a haber empresas que va a tener que redirigir su oferta exportable. Es Bien. decir, que ya no va a ser más competitivo el mercado norteamericano. Lo cual, recordemos que la mayoría de las pymes que exportan a Estados Unidos exportan productos primarios. Y gran parte de los productos primarios de Argentina son tanto competitivos en Estados Unidos como en mercados como China y la India, ¿no? Entonces, nos encontramos en una paradoja, ¿no? Porque el gobierno de Javier Milei está alineado en eje de la política exterior con Estados Unidos, pero hoy es más pro mercado China que Estados Unidos. Claro. Entonces nos encontramos ante esa paradoja a nivel global, que el padre del libre comercio, que fue Estados Unidos, el gran impulsor en la década del 40, post Segunda Guerra Mundial, está obviamente volviendo a tomar una postura que básicamente la tuvo Estados Unidos durante el siglo XVIII y el siglo XIX, que tuvo políticas altas arancelarias. Pero Claro. bueno, hoy nos encontramos con un mundo completamente distinto, interconectado, ultra globalizado. Por eso
la principal respuesta de China es calificar como esta respuesta, como, digamos, calificando a la Trump como loco, ¿no? En el sentido de que, obviamente, patea el tablero y comienza a reconfigurar todo el sistema del comercio internacional a nivel global. Claro, y de algún modo, Ezequiel, esto es el mundo al revés, ¿no? Digamos, China acusando y protestando por el excesivo proteccionismo y la economía excesivamente cerrada de Estados Unidos. Claro, pensemos que China, digamos, gobierna el Partido Comunista desde hace muchísimos años y que obviamente, digamos, el gobierno argentino, o por lo menos las declaraciones que ha Bien. tenido el jefe de Estado argentino hace un año y medio atrás con respecto al tema China, obviamente descalificaba al gobierno chino y hoy por hoy está más cerca la postura económica de Argentina con la de China y con la de Donald Trump. En eso es bastante paradójico. Pero bueno, lo importante es que con esta relación de amistad que tiene Trump con Milley, aprovechar esa sinergia para obviamente intentar que los productos argentinos no sean más golpeados. Y en ese aspecto creo que estamos mejor posicionados que Brasil y que México. O sea, Argentina no es el país más afectado, las Bien. empresas argentinas no son las más afectadas de la región. Pero sencillamente porque no exportan tanto a Estados Unidos como esos casos que mencionás, ¿no? México sobre todo. Claro, como el caso de México, que tiene un acuerdo de libre Bien, comercio con Estados Unidos, claro. y que el 80% de las exportaciones mexicanas, digamos, básicamente se exportan a Estados Unidos. Bien, hay que esperar que en virtud de la relación que tiene la Argentina con este gobierno de los Estados Unidos, este vínculo personal entre Trump y Milei, del que el gobierno argentino prácticamente podría decirse que se jacta todo el tiempo, ¿eso nos puede dar alguna ventaja? ¿Vos esperás que en este proceso de negociaciones que se inicia ahora a la Argentina le vaya mejor que a otros países de la región en virtud de este vínculo político? Creo que esa ventaja la va a poder obtener el gobierno en relación al Fondo Monetario Internacional. Esa presión que espera Javier Milei de Donald Trump con respecto al desembolso de los 20 mil millones de dólares que quiere el gobierno, o más del 50% del desembolso que espera el gobierno del Fondo Monetario Internacional, que es la urgencia que tiene el gobierno argentino. Creo que está mala cabeza puesta en sanear la reserva del Banco Central, en obtener también recursos financieros del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, para así bajar el riesgo país y poder volver a acceder a los mercados globales de deuda. Como bien mencionabas vos hace instantes, el riesgo país ya superó, está rondando cerca de los 900 puntos básicos de vuelta. Recordemos que el gobierno había bajado el riesgo país, la actual administración, de 1.200 a 600 puntos básicos, pero todavía no es una calificación de riesgo crediticia que le permita a Argentina volver a ingresar a los mercados de deuda. Por eso el gobierno quiere perforar los 400 puntos básicos. Bien, algo que hoy luce bastante lejano, ¿no? Digo, en ese sentido, va a haber también un perjuicio en esto, en toda la pelea financiera que está dando el gobierno, su interés de volver a los mercados financieros. Digo, todo este nuevo escenario, en ese sentido, a la Argentina le resulta desfavorable, ¿no? En lo estrictamente financiero. Es una posición muy incómoda porque también hay otro punto más también a agregar, que vale la pena mencionar, que con la decisión de los aranceles de Trump, la inflación que espera Jeremy Powell, el Claro. secretario del Tesoro norteamericano, es una inflación más cercana al 3% y no al 2% interanual en Estados Unidos. ¿Y esto en qué repercute? En la tasa de interés. Si la tasa de interés norteamericana se mantiene en el rango del 3,50, 4%, es una tasa de interés alta todavía para que obviamente eso tenga una repercusión positiva en los bonos argentinos y las acciones argentinas. Y esto es muy importante resaltar, porque cuando la Reserva Federal baja la tasa de interés, se hacen más atractivos los activos argentinos y los bonos soberanos de deuda de los países emergentes. Y eso tiene que apuntar a Argentina. Es decir, lo del Fondo Monetario es trascendental, pero también es muy importante en materia de exportaciones, porque recordemos que Estados Unidos es uno de los 3 principales socios comerciales para la República Argentina. Obviamente va a repercutir, va a disminuir este año las exportaciones argentinas a Estados Unidos y, bueno, tendría que trabajar en Argentina, obviamente,
en la posibilidad de que el arancel del 10% se pueda reducir al 7,5 o al 5%. Si el gobierno argentino logra eso, realmente va a ser un punto significativo muy relevante. Bien, muy bien. Me quedo con esa frase de que hoy se volvió más promercado China que Estados Unidos. Así están las cosas. Ezequiel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Fernando. Hasta luego. Nos vemos. Ezequiel Vega, analista internacional, especialista en comercio exterior, buscando allí algunas aristas de las que todavía resta analizar para conocer cuáles van a ser los verdaderos efectos de esta decisión del gobierno de Donald Trump. Vamos a una breve pausa, quédese que hay más información aquí en Canal I.